La primera decisión decorosa que tomó Gaitán una vez ingresa a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional fue irse de la casa. También el primero de sus hermanos en saberlo fue Manuel José, con quien había compartido extenuantes jornadas de trabajo como buhoneros del almanaque popular. Le explicó que debía buscar fortuna bajo otro techo, pero que él siempre sería su hermano preferido. Manuel José, 3 años menor que Gaitán, le rogó deshecho en lágrimas que no se fuera. Gaitán lo abrazó con fuerza y le prometió que muy pronto se volverían a ver. El estudiante empacó en una maleta de vejiga las únicas 3 mudas de ropa que conservaba de los esfuerzos de su madre por mantenerlo pulcro. Guardó además 2 pares de medias, 2 chaquetas y varios tomos de las pandectas de Justiniano. Acompañó en silencio a su madre en el rosal funerario donde ella elevó una rumorosa plegaria y tuvo el gesto bueno de despedirse del hermano muerto para que ella fuera un poco menos infeliz. La tarde en que Gaitán traspuso la puerta de su casa, caía sobre la ciudad una lluvia menuda de páramo. Manuela le dijo adiós desde el andén, pero el estudiante le rogó que entrara. Lo vio alejarse por la calle empinada, mientras su silueta escuálida era borrada por la lluvia, y al final se fue perdiendo entre el panorama intrincado de la ciudad triste, cuyas tejas rojas eran demasiado reales para retener la silueta del hijo que se le escapaba como un sueño. Lo siguió hasta donde le alcanzó la vista con el apremio de los malos augurios, pues no creía que él estuviera aún seguro del camino que tomaría desde aquel día, pese a que le juró que ya había alquilado un cuarto en una pensión del centro. Al llegar a la calle Real, Gaitán se abrió paso por entre la masa compacta de hombres enfundados en sus sobretodos oscuros que se agitaban por aquella ciudad en cuyas calles no se veía una sola mujer. El aguacero se desgajó poco antes de entrar a la pensión, de manera que cuando el muchacho tocó la campanilla del mostrador para anunciar su llegada, a quien vio la dueña Máxima Toledo apostado bajo la puerta de su negocio, ensopado y con la maleta sobre la cabeza, fue al ser más indefenso y atribulado del mundo. Siga, joven, no se quede ahí que se va a mojar. Máxima Toledo era una matrona de unos 45 años, con una picardía de doncella aún viva en la mirada. Sin embargo, su obesidad, que sabía ocultar bajo amplios vestidos y un maquillaje sobrecargado de polvos blancos, le conferían una imagen de mamá santa, suficiente para administrar con pulso firme aquel negocio de errantes y vagabundos. Rita, recoja la maleta del señor. De entre unas cortinas de color indefinible apareció una mujer bien formada y de cara armoniosa, de unos 26 años, que se dirigió hacia Gaitán y se quedó esperando en silencio a que él le entregara la maleta. Dele la maleta, joven, ella le va a mostrar su cuarto, pero primero firme aquí. A las espaldas de la administradora se levantaba un altar con un mantel de encajes sobre el que reposaba una escultura hueca de un Buda de porcelana rodeado de flores plásticas. Gaitán lo había visto en algún cromo de la librería de su padre y quiso romper el hielo con aquella mujer, un ejemplar que no había visto en ningún lugar, pero que había imaginado luego de algunas lecturas sobre la era victoriana. Esta moneda es para su Buda. Póngala usted mismo, así la suerte es para los dos. Gaitán rodeó el mostrador y depositó la moneda en una ranura que se abría en el abdomen voluminoso de la efigie. Ahora sí, mija, acompaña al joven. Gaitán siguió a Rita a través de un largo y oscuro zaguán de piso de parqué deteriorado por la carcoma del páramo. En el último cuarto, que daba contra una puerta que llevaba a un patio de ropa y el sanitario, Rita se detuvo. Este es. El bombillo se enciende con la cuerda. Aquí no hay candado, la puerta la amarra con este cable. Eso es todo. Aquí tiene la maleta. La estancia tenía un papel de colgadura viejo que se había bombado en varias sesiones y una cama que más tarde Gaitán descubrió era una plancha de concreto que salía de la pared y sobre la cual habían puesto un colchón duro como una estera. Las cobijas despedían un humor antiguo y al tacto parecían mojadas. Al lado había una mesita de noche sobre la cual yacía un cabo de vela erguida en el pico de una botella y una caja de fósforos. Puso la maleta sobre el colchón, caminó el centro de la habitación y tiró de la cuerda. El bombillo parpadeó y terminó prendiéndose con un chasquido eléctrico.
Gaitán regresó a la cama y se sentó a contemplar el brillo vacilante del foco y no pudo menos que ponerse a llorar. El inconveniente mayor consistió en arreglárselas para comer al menos 2 veces al día. Sabía moverse en el centro, gracias a su experiencia como vendedor ambulante de almanaques, de manera que pudo encontrar varios sitios donde la comida era limpia y barata. Como algunos comerciantes lo recordaban aún, no tuvo mayores inconvenientes en lograr que le fiaran o le permitieran pagar los alimentos con oficios y trabajos a destajo. Máxima Toledo cobraba puntualmente cada fin de semana los 50 centavos por el alquiler de la habitación, los cuales, pese a que eran poca cosa, resultaba en las condiciones de Gaitán una fortuna difícil de completar cada 8 días. Pero él lo lograba gracias al trabajo como dibujante de carteles que comenzó a ofrecer cuando se dio cuenta de que en la mayoría de los locales comerciales y restaurantes sus avisos tenían un visible deterioro o no eran tan vistosos y profesionales como los que él ofrecía. Una vez terminaba sus clases en la universidad, Gaitán salía a toda carrera para su pensión, se cambiaba y se ponía a lavar la misma muda para el día siguiente. Después terminaba de pintar los carteles pendientes en el patio o se iba a entregar los que estaban listos. Almorzaba a las 2 o 3 de la tarde alguna sopa o potaje de regimiento y regresaba a la habitación para hacer las tareas del día siguiente. Pero la débil luz del foco de su habitación terminó por convencerlo que el mejor sitio para leer en el mundo seguía siendo el patio público del Capitolio Nacional. Bajo aquellas luces potentes y diáfanas, Gaitán se impuso estudiar a otros académicos y decanos del derecho no contemplados en sus clases oficiales, como los escritos filosóficos de Holguín y Caro, o de derecho canónico de José Alejandro Bermúdez, todo con el único fin de enriquecer su conocimiento y temperamento revolucionario desde visiones contrapuestas. Algunos compañeros suyos que se unieron a las jornadas de lectura en el Capitolio hasta las madrugadas terminaron encontrando lámparas en otros parques como el de Santander y recintos menos fríos como el apacible claustro de Santo Domingo, de modo que comenzaron a variar de lugar para hacer menos tediosa o sospechosa su presencia en un solo sitio. Todos parecían seguir al pie de la letra las enseñanzas de Bergson, uno de sus autores favoritos, que los convenció en aquellas madrugadas delirantes de una verdad mayor, que para alcanzar la profesión que se habían propuesto era mejor obrar como pensador y pensar como un hombre activo. Sin embargo, Gaitán siguió manteniendo una fría distancia con el resto de compañeros de carrera, casi todos hijos de ricos liberales que gozaban de prebendas de los gobiernos de turno, y cuidó con decoro excesivo la vida incierta que debía llevar en su pensión y en los oficios de la calle. Frente a ellos, como era habitual en él, desplegaba una estudiada displicencia, basada en su talento con la palabra y su férrea disciplina intelectual. La oportunidad política que tanto había buscado años atrás, cuando robaba tribuna en cualquier acto público, apareció en la calle también. Caminaba por el centro cuando un hombre de mediana edad lo abordó con el recado de que varios colaboradores del general Benjamín Herrera, en ese momento candidato liberal a la presidencia, lo estaban buscando por el barrio Egipto. ¿Y para qué soy bueno? Como usted sabe, mi amigo, la campaña política se adelantó con la destitución del presidente Marco Fidel Suárez. Así que andamos organizando en volandas. Vaya a la reunión de base que vamos a hacer en el Faenza, para que se entere. La noticia sobre que la gente del general Benjamín Herrera lo buscaba dejó a Gaitán en un estado permanente de excitación. Si no conociera la seriedad de la persona que se lo dijo en la calle, no hubiera dado crédito a que el militar liberal, dueño de tantas victorias, y a quien comenzó a reverenciar por los cuentos legendarios que oyó en las tertulias de la librería de su padre, ahora estuviera interesado en su concurso con tal solicitud. De todos modos, la noticia lo tomaba por sorpresa, ya que no olvidaba todo lo que los mismos liberales lo habían despreciado en sus intentos por tomarse la palabra en la plaza pública, como para que de la noche a la mañana lo mandara a llamar con carácter urgente el más insigne de los liberales del momento, el hombre por quien estaba dispuesto hasta entregar su vida desde el día en que hizo su primer discurso en plaza pública. Fue cierta vez antes de graduarse de bachiller.
Varios representantes del gobierno, de la iglesia y de las clases altas de la sociedad inauguraban un monumento al prócer de la independencia, Antonio Ricaurte. En medio de la multitud estaba él, oyendo a los oradores de ocasión con respeto y mística. El candidato liberal derrotado en las recientes elecciones, el poeta Guillermo Valencia, hizo en verso un elocuente panegírico de Ricaurte. Después siguieron otros participantes y cuando la lista de oradores parecía llegar al final, tomaban la palabra académicos muchos más viejos que los anteriores y con discursos también más soporíferos. Gaitán aprovechó en uno de estos cambios el descuido de la policía que prestaba seguridad y se subió a la tarima. Se tomó la palabra por asalto y exigió que se le permitiera a las nuevas generaciones rendirle tributo al prócer. Pero en vano se aferró de su púlpito, pues la policía lo sacó del sitio y de este modo siguieron los discursos solemnes. Pero el muchacho no se dio por vencido y en una nueva oportunidad volvió a tomarse la plataforma y sin preámbulos dio inicio a su oración. Un grupo de policías, aupado por la furia de los dignatarios, lo arrastró hasta bastidores para sacarlo del lugar. Solo hasta que el poeta Valencia, con voz de cantante de opereta, intercedió por el rebelde muchacho con razones que hicieron ver su atrevimiento como un romántico e imprudente heroísmo de párvulo, los policías se vieron en la obligación de soltarlo y los asistentes ilustres en permitirle decir unas cuantas palabras. En medio de la baraúnda que se había armado, Valencia lo invitó a la tribuna con una pregunta. ¿Cómo se llama usted, muchachito? Jorge Eliezer Gaitán, maestro Valencia. Vaya y diga lo que necesite, pero no se demore. El discurso en que Gaitán hablaba de la juventud que él representaba como abono para la nueva historia no tomó más de 3 minutos, pero fue suficiente para que el poeta nunca más se olvidara de aquel muchacho. Aquel sábado llegó al auditorio Faenza con la mejor de las 2 chaquetas que le quedaban. En vez de corbata se amarró un corbatín oscuro para ocultar las hilachas y el desgaste del cuello de su camisa, y se puso un pañuelo florido en el bolsillo de la chaqueta que le dio a su inocultable humildad un aire de presunción. Varios jefes liberales, comandados por el poeta Guillermo Valencia, aparecieron de entre las gruesas cortinas y tomaron asiento en el escenario. El público los recibió con una salva de aplausos y consignas en que se les alentaba a recuperar la presidencia para el partido en las siguientes elecciones. Momentos después, el candidato Benjamín Herrera, quien mediría fuerzas con el conservador Pedronel Ospina, fue presentado. El auditorio se levantó en masa y muchos le hicieron el saludo militar con el grito de «General, general». Benjamín Herrera había llegado a encarnar los deseos de los desarrapados liberales del país por su humilde origen campesino y por el valor militar y el ideario patriótico que conquistó en decenas de batallas. Supo dejar a tiempo el radicalismo de sus inolvidables amigos de lucha, como Rafael Uribe Uribe, para entrar a las filas liberales cuando se percató de que en el país no había espacio para un tercer partido. Los jefes de las altas clases sociales toleraron su presencia en la dirección de la colectividad después de la derrota de Guillermo Valencia, porque en ese momento no existía nadie mejor que él para dar la pelea a los conservadores. Era el momento para que este militar intuitivo y temperamental, por quien las masas abandonarían de todos modos a los jefes tradicionales del partido, demostrara que la victoria también se podía conseguir con las armas de las ideas. Al final del acto, el mismo hombre que encontró a Gaitán deambulando por la calle, lo llevó a bastidores, lo presentó a los colaboradores de la campaña del general Herrera y cuando estaba a punto de comenzar una animada conversación, todos guardaron silencio ante la presencia del poeta Guillermo Valencia. Uno de los asistentes saludó al jefe liberal y tomó a Gaitán por el brazo para presentárselo. «No hace falta, ya lo conozco. ¿Cómo está usted, joven Gaitán?» «No pensé que se acordara de mí, doctor Valencia». «Ya ve que sí, ni las epifanías de la buena poesía se pueden olvidar. ¿Cómo va esa oratoria? ¿Sigue cultivando usted esas dotes?» «Y ahora con más compromiso en un ideario, ya que estoy cursando mis estudios de Derecho en la Universidad Nacional». «Pues mire qué bien, lo felicito.
Venga que lo voy a presentar con el general. Quien apareció ante sus ojos era un hombre en su otoño, pero aún fuerte como un semental viejo que lo acogió con familiaridad. Pero lo que más le llamó la atención a Gaitán al saludar a aquel prócer, que había visto tantas veces en sus almanaques, rebosante de gallardía y orgullo militar, fue que no le pareció que tuviera las manos del soldado de 60 levantamientos y 100 rebeliones, sino las de un pariente que no ha matado una sola mosca. Herrera le encomendó a Gaitán la tarea de recorrer los pueblos de Cundinamarca y algunos barrios de la capital en aquellas tropelías y elecciones con el fin de darle un carisma renovado a la actividad proselitista del partido. Integró el Centro Liberal Universitario que Herrera había destinado con tal fin y le asignó a Gaitán la labor de hablar siempre de primero, con aquella enjundia emocional que le había conocido en el barrio Egipto. No puedo creer que se acuerde de aquella oportunidad, general. De eso hace 3 años. ¿Cómo olvidar la grosería nuestra al desalojarlo a usted de la tribuna, desconociendo el principio de lealtad patriótica que lo animaba en ese momento? Es hora de compensar aquella falta y de que usted, Gaitán, pueda servir al partido. Para entusiasmarlo, el general invitó a Gaitán a una correría por los pueblos de la cuenca alta del Río Grande de la Magdalena, donde conoció a un promisorio joven político que acababa de regresar de sus estudios de Derecho en Europa. Se trataba de Carlos Arango Vélez. Gaitán quedó cautivado desde que lo vio tan cómodo en su propio pellejo de político resabido y al desplegar en su discurso una autoridad científica con que analizaba desde los asuntos más complejos de Estado hasta los más triviales de la vida doméstica. Lo que más le atrajo de su personalidad era que trataba en vano de mostrar una modestia que no tenía, pues era de los pocos políticos jóvenes que había domado la insolencia propia de su alta condición social con el recurso ideológico de luchar por los desfavorecidos. Aquella vez terminaron la jornada de discursos en la terraza de un hotel en la población de Girardot. Gaitán, a quien ya le habían presentado a Arango, buscó el momento propicio para conocerlo mejor y salir de una inquietud que surgió al oírle en sus discursos tesis que le parecían familiares. Era como si las palabras de Arango hubieran destilado una esencia irresistible para él. Dígame una cosa, ¿dónde aprendió a hablar así? En la oposición, Gaitán, en la oposición. Me gusta su sentido del humor, pero hablo de otra cosa, ya que no he visto en el ejercicio de la oposición conceptos tan juiciosos como los expresados hoy por usted. ¿Se refiere a lo que digo en mis discursos o a la forma como lo digo? Las dos cosas. Tengo entendido que estudió en Europa, en Italia, lontano di più. ¿Dónde? En la Real Universidad de Roma. He oído hablar de ella en la Universidad Nacional. ¿Ha oído hablar también de Enrico Ferri? ¿La eminencia en criminología? Así es. Uomo saggio. No me diga que usted estudió con él. ¡Qué orgullo! ¡Qué gran privilegio! Con razón habla usted así, tan diáfano y tan resuelto. ¿Cómo se le ve la ambición en sus ojos? No lo puedo negar. Siempre he sido un apasionado del positivismo y de la sociología. Tales materias son escasas por aquí. Me es grato oírlo hablar con tanta propiedad de estos temas. Es raro ver semejantes cosas, incluso en nuestro partido. Llámeme. Estoy convencido de que los nuevos debemos prepararnos para la dura oposición que nos espera. Yo lo puedo poner en contacto con la Universidad de Roma. En adelante, la tarea más ardua le fue asignada a Gaitán: agitar las plazas de aquellas poblaciones liberales o de cerrada fidelidad conservadora, de las cuales él ya conocía muy bien sus necesidades, pues las había palpado desde los tiempos de escuela de la señorita Goodin en Facatativá. Sabía, al pisar cualquier población a la que llegara, qué se comía allí y cuántas veces al día. Sabía los alimentos que cultivaban los labriegos y la miseria que el patrón de finca les pagaba por ellos. Sabía descubrir en la curva de sus espaldas y en sus miradas iracundas la vida de sumisión que llevaban. Sabía cómo dormían, cuántas horas y por qué razón se peleaban las familias. Podía descifrar bajo su imperturbable semblante cuándo reían y en qué momento se entristecían. Conocía la naturaleza de las enfermedades que aquejaban a niños y ancianos y, sin dudarlo, podía leer en las arrugas y cicatrices de quienes se agrupaban en la plaza
gracias a sus arengas, las penas y las frustraciones irremediables que dejan una vida de olvido. Los caminos polvorientos que recorría se bañaban continuamente con la sangre de las matanzas partidistas, sobre todo en tiempos electorales, cuando los jefes políticos, desde sus cómodos sillones en la capital, incentivaban los odios a su antojo y para su provecho en las urnas. Por eso, muchas veces cuando Gaitán saltaba a la tribuna, había en el ambiente un ánimo inestable, de tumulto y reyerta, que él terminaba inflamando con sus discursos antes de la llegada del general y del poeta. Algunos universitarios que conformaban el grupo de nuevos políticos le habían dicho muchas veces a Gaitán que tuviera cuidado con la clase de discursos que lanzaba, sobre todo en aquellos municipios cercanos de Boyacá, donde la matanza partidista no se arredraba con las demostraciones de oratoria soberbia. La respuesta de Gaitán tampoco era menos desafiante. Hacer discursos sin sentido ni compromiso auténtico es más perjudicial que subir a la tarima con miedo. Lo que haya que decir, se dice. Un domingo por la tarde ocurrió en la población de Ubaté lo que todos temían. Gaitán había decidido hacer un perfil político del candidato conservador Pedronel Ospina, pero lo que parecía un insólito elogio lo convirtió el orador con habilidad dialéctica en un irónico relato de señalamientos y críticas que los conservadores, que eran mayoría en el municipio, se alebrestaron y comenzaron a lanzar piedras contra el joven orador. Gaitán no suspendió su diatriba contra Pedronel Ospina y cuando estaba en el ardor de su oración, se oyó un disparo en el extremo de la plaza. La masa se agitó mientras Gaitán cayó de bruces desde la tarima sobre la multitud que lo oía abajo. «¡Mataron al muchacho!».